Aquí en pantalla tenéis nuestro correo electrónico. Lo podéis usar para poneros en contacto con nosotros para cualquier tema. Estas imágenes que veis corresponden a un parque que se ha inaugurado recientemente y que corresponde al parque que está en los terrenos de la feria. Hoy traemos un vídeo bastante completito, creo yo, ya que en él vamos a tratar varios temas. Vamos a poder comprobar que cuando algún pollito sale con problemas en las patas, algunos de ellos se pueden solucionar. Continuamos viendo vuestros vídeos. Hoy otra de vuestras incubadoras caseras. Y por último, veremos las últimas imágenes que nos quedan de la Feria del Ganado Internacional de Zafra, sobre todo codornices. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí con estas imágenes de este nuevo parque que se ha inaugurado hace poco tiempo aquí en Marchena, vamos a comenzar este vídeo en el día de hoy. A partir de aquí tendremos dos vídeos a la semana, uno hoy miércoles y el otro también fieles a nuestra cita de los sábados. Vamos a intentar hacer dos vídeos, pero intentar por lo menos que sean vídeos más elaborados. En el día de hoy vamos a ver varios temas diferentes. Vamos a comenzar hablando de qué solución darle a los pollitos que nacen con problemas en las patitas, para atrás, con problemas de movilidad. Muchas veces los problemas son muy grandes y prácticamente no tienen solución, pero otras sí. Así que hoy vamos a ver unos vídeos que nos enviabais vosotros y que funcionaban. Muchas veces cuando hablo con vosotros os hablo de trabarle las piernas. Y muchos de vosotros también os quedáis con los ojos abiertos porque evidentemente de un país a otro, de un lugar a otro, cambian las expresiones. Hoy vamos a ver a qué me refiero con trabarle a un pollito las piernas. Es algo que muchas veces suele ocurrir y suele funcionar. No todas, pero por lo menos ahí tenemos una posible solución. Aquí en estas imágenes veis estos pollitos que tienen las piernas mal, que tienen las piernas un poco para atrás y que tienen problemas para andar. Este vídeo es corto, por eso lo vamos a repetir para que lo veáis bien. Y como siempre decimos, dependiendo del daño que puedan tener, se puede solucionar. ¿Cómo? Trabándole las piernas, como decimos, trabándole las patitas. De esta manera. En este caso, como veis, este es el mismo pollito negro que tenía esos problemas al principio. Con una tirita de la que solemos poner en las heridas, ahí lo veis, se le juntan las patitas sin presionar demasiado para que no le corte la circulación, hasta que el pollito se acostumbre a tener las dos patitas alineadas y poco a poco, cuando ya veamos que reacciona, se le quita la tirita, cuando ya creamos que está solucionado. Nos encanta recibir vuestros vídeos y hoy vamos a ver un vídeo de una incubadora grande, una incubadora de bastante capacidad. Vemos que esta incubadora, mientras que seguía incubando una especie, pues ya había pollitos de otra. Siempre decimos que no es bueno incubar huevos con diferentes fechas de eclosión, de nacimiento. ¿Por qué? Porque no es lo más ideal. Siempre decimos que la limpieza y desinfección de la incubadora es importantísimo entre puesta y puesta. Por eso hay que intentar buscar la forma de que, aunque se diferencien de días de nacimiento, de días de incubación, intentemos que nazcan todos el mismo día o por lo menos en el margen más mínimo de tiempo posible.
De todas maneras, como digo, es una incubadora grande de madera donde vemos pollitos de codorniz y huevos de otras especies que todavía se están incubando. Aquí la tenéis y por la cantidad de pollitos de codorniz que podemos ver en su interior parece que no va la cosa nada mal. Siempre que metamos huevos de diferentes especies hay que procurar intentar por lo menos que nazcan todos en el mismo margen de tiempo. Por ejemplo, si vamos a meter en nuestra incubadora huevos de gallina, de codorniz y de pavo, haríamos lo siguiente. Primero meteríamos los huevos de pavos que duran 28 días. Cuando lleven una semana, meteríamos los de gallina que duran 3 semanas y así estas dos especies nacerían a la vez. Y por último, después de meter los de gallina, como duran 21, 3 días después meteríamos los huevos de codorniz. Con esto conseguiríamos que más o menos salieran todos los huevos a la vez. No es bueno tener animales en el interior de la incubadora mientras prosigue la incubación de otras especies. Hay que tener lo más limpia posible la incubadora y esto es complicado si tenemos pollitos en el interior. Como ya dije al principio de este vídeo, no es lo ideal, pero muchas veces funciona. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, si sacamos nosotros cantidades que no son muy grandes, el riesgo que corremos, entre comillas, no es tan grande. El problema viene cuando incubamos grandes cantidades de huevos, muchísimo. Posiblemente podamos hablar de miles de huevos. Tenemos que llevar todo dentro de los parámetros ideales, de las condiciones ideales, porque cualquier porcentaje mínimo que sea, cuando hablamos de tantas cantidades, evidentemente ya suponen un número muy importante. Hablo de la desinfección, hablo de las condiciones en que metemos los huevos. Si vamos a incubar, por ejemplo, 2 docenas, si fallamos, el fallo va a ser mínimo. Pero si metemos 1000, 2000 o 3000, porcentajes que al principio pueden parecer mínimos, pueden convertirse en números bastante grandes como para tener en cuenta. Vamos ahora, para terminar, con otra cosa diferente. Este pasado fin de semana se ha celebrado en Zafra la Feria Internacional del Ganado. El año pasado pudimos ir y lo cierto y verdad es que hemos tenido vídeos durante todo el año. Vídeos donde se refleja lo grande que es aquello, la cantidad de especies, la cantidad de animales que hay en esa Feria Internacional del Ganado. Y como ya digo, ha sido un año entero poniendo vídeos, dosificándolos en el tiempo para llevarte paso a paso lo que allí ha habido. Este año, por cuestiones de trabajo y cuestión de otros asuntos familiares, pues no hemos podido estar allí, nos hubiese gustado, así que lo tendremos que dejar para el año que viene, si Dios quiere, y ya veremos lo que ocurre. De todas formas, hoy vamos a terminar este vídeo de incubadoras caseras con lo último que grabamos de esa Feria del Ganado. Sobre todo, lo que grabamos en esta pasada edición, lo último que vais a ver, fue referente al tema de las codornices. Y la verdad es que allí pudimos ver ejemplares de codornices de varias razas, sobre todo ponedoras. No estaban mal de precio, se puede decir que el precio era acorde con el precio que pueden tener habitualmente, aunque también nos comentaban por allí que a medida que van pasando los días de la feria y se va acercando el final de la misma, incluso se pueden encontrar más baratas, no solo las codornices, sino otras especies. Ponedoras, como digo, aquí tenéis esta más clarita que se la conoce con el nombre de Isabela, por lo menos por aquí. El pienso con el que estaban siendo alimentadas durante esta feria tiene que ser un pienso rico en proteína, que así conseguimos mejorar su puesta, y como veis, la disposición de estas jaulas en batería ideales para la cría de esta especie. Y ya fuera del recinto, en una gran explanada que había allí cerca de la feria, podéis comprobar el montón de autobuses que había, el montón de gente, excursiones de toda España que se suceden para ir a ver esta Feria Internacional del Ganado. Una feria muy importante aquí en España, en Extremadura,
y que todo el mundo debería de ir a ver para, bueno, no os imagináis lo que allí podemos encontrar. Muchos animales, animales de todas las especies. Y en la edición de este año ha hecho calor, mucho calor, porque las temperaturas están altísimas para esta época del año, ya estamos bien metidos en octubre, y el año pasado también hizo calor, pero se vio venir por la sierra, a lo lejos una tormenta, y al final, pese a la calor después, encima también nos llovió. Y bien, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Hemos tenido pues una de vuestras incubadoras que nos habéis hecho llegar. Hemos hablado de los pollitos con problemas en las patas y en este último reportaje o apartado hemos podido cerrar ya capítulo de la Feria del Ganado de Zafra. Pues nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo.